Hola a todos y bienvenidos a un video más de Misterios sin resolver de Wano. Y en esta ocasión vamos a hablar de la batalla de Onigashima. El acto 3 aún no termina, así que este video abarcará desde el final del flashback de Oden en el capítulo 975 del manga hasta el capítulo más reciente, el 1053. Obviamente el video tendrá spoilers para los que no van al corriente con la historia del manga de One Piece. Vamos a comenzar. En el capítulo 978 tenemos una escena que nos muestra muy a detalle la apariencia de Onigashima, y esto ya es un misterio en sí mismo. ¿Este cráneo perteneció a alguien en el pasado? ¿De quién era esa enorme espada que está en el frente de la isla? ¿Será una Meito? La sola existencia de la isla ya es bastante intrigante. En el capítulo 979 conocemos a todos los miembros del Tobiropo, y explícitamente nos dicen que Hushu y Sasaki alguna vez fueron capitanes de sus propias tripulaciones pirata. Y de hecho, ese es el caso para muchos miembros de la tripulación de Kaido. En especial, Hushu es un personaje intrigante por haber sido miembro del CP9. No creo que alguna vez veamos cómo era su vida de pirata, ni la de Sasaki, pero me da algo de curiosidad saber un poco sobre el pasado de estos dos personajes. En el capítulo 982 se nos revela que Onigashima alguna vez tuvo otro nombre. En el manga parece ser que es Marco quien dice esta frase, pero en el anime fue Iso. ¿Cuál sería ese otro nombre? En el capítulo 989 aprendemos que los Numbers son intentos fallidos de recrear gigantes ancestrales, creados en Pond Hazard, que fueron comprados por Kaido. ¿Cómo es que él los obtuvo si Pond Hazard era una instalación del gobierno? ¿Habrá sido Vegapunk quien los creó o fue una investigación previa a él? Kaido tiene un pasado interesante que se relaciona en cierta medida con Pond Hazard, como veremos más adelante, y por tanto me parece importante saber cómo es que terminó adquiriendo los Numbers, además de cómo fue su creación. En el capítulo 990 Hyogoro ve a Luffy en su transformación Gear Force y le recuerda a una deidad guardiana conocida como Myō, que en nuestro mundo pertenece a la cultura budista y se traduce como el rey de la sabiduría. La pregunta es, ¿el mito del Myō en One Piece habrá sido inspirado en la antigüedad por algún antiguo usuario de la Gomu Gomu no Mi? ¿Eso querrá decir que Luffy no fue la primera persona en inventar el Gear Force? ¿O será que Luffy conocía la apariencia del Myō y se basó en ella para darle su forma característica a la transformación? Al menos sabemos del SBS del volumen 79 que Oda sí se basó en una deidad para dibujar el Gear Force, llamada Nio. En ese mismo capítulo Drake es descubierto por Queen como un agente de la marina. Este, desesperado, pide a Luffy formar parte de su alianza por razones que no puede comentar. Esto nos lleva a la pregunta, ¿qué hacía Drake como parte de la tripulación de Kaido? ¿Cuál era la misión que tenía que completar? Aún no sabemos si logró terminarla o no. La muerte es un tema bastante recurrente durante el arco de Wano, y Kaido dice una frase bastante intrigante en el capítulo 994. La muerte es lo que completa a una persona, ¿no es cierto? Kaido siempre ha buscado cómo morir, y tanto Luffy como Zoro sufrieron experiencias al borde de la muerte durante esta parte de la historia, las cuales parecen tener grandes repercusiones en la historia. ¿Qué sabrá Kaido acerca de la muerte como para estar tan obsesionado con ella? En el capítulo 996, Yamato declara que Momonosuke es quien llevará al mundo al amanecer. El concepto del amanecer se ha tratado de forma muy ambigua hasta el momento. No solo Momonosuke, también Luffy ha sido mencionado de la misma manera, como el que llevará el amanecer al mundo. Imagino que esto nos habla de que lograr esa meta es un trabajo complejo que se debe hacer en equipo, pero ¿qué es el amanecer a fin de cuentas? ¿Momonosuke tendrá algún papel crucial además del que le otorga su título de heredero del clan Kozuki? En ese mismo capítulo, Lo encuentra un poneglyph de color azul en Onigashima. Este es el segundo poneglyph del que tenemos conocimiento que está en Wano, sin contar el Road Poneglyph que aún no ha aparecido en la historia. ¿Qué información tendrá este cubo en particular? ¿Robin ya lo habrá leído? En el capítulo 999, Big Mom menciona que no puede esperar para el despertar de Pudding en relación a la lectura de los poneglyphs y que por tanto Robin debe ser capturada. Aquí, Kaido menciona a la tribu de los tres ojos y su capacidad de leer los misteriosos cubos. ¿Será esto confirmación de que la tribu sí puede leer el lenguaje antiguo en su totalidad y no solo escuchar vagamente su voz como lo hacía Roger? En el mismo capítulo aprendemos que fue Big Mom quien le dio a Kaido su fruta del diablo, la Uo Uo no Mi, modelo Seiryu, y que por eso le debe la vida. Y no tan solo eso, se la dio el día del incidente de God Valley. ¿Cuál habrá sido la circunstancia en la que sucedió eso? ¿Big Mom le habrá dado la fruta para salvarle la vida?
cómo la obtuvo Big Mom en primer lugar, porque suena bastante extraño que ella trajera una fruta mitológica en medio de una batalla tan importante. ¿Será que la adquirió ese mismo día? En el capítulo 1000 aprendimos que Yamato tiene en su poder el diario de Oden, el cual encontró por casualidad el día de su ejecución. ¿Realmente habrá sido casualidad que un objeto tan importante cayera en las manos adecuadas? El diario de Oden es demasiado crucial, pues tiene información detallada de muchos misterios, entre ellos el sueño de Luffy y Roger. Pasamos al capítulo 1004, en una escena en la que los Vainas Rojas están siendo curados por cierta persona misteriosa. Aunque en el anime, y dados los eventos de la historia, queda bastante claro que esta persona es Kozuki Hiyori, en realidad el hecho jamás fue aclarado explícitamente, y en su momento dio pie a toda clase de teorías locas. En el capítulo 1006, Hyogoro menciona que debido al virus Ice Oni que lo llevó al borde de la muerte, pudo desbloquear su poder que permanecía dormido, lo cual es aparente, pues recuperó la corpulencia y estatura que tenía hace 20 años. Puede ser que esta escena tenga relación a lo que dijo Kaido sobre que la muerte completa a una persona, y a su vez explicaría un fenómeno crucial en el desenlace de este arco. En el capítulo 1007 el CP0 nos revela que la fruta artificial de Momonosuke fue creada a partir de factor del linaje de Kaido, obtenido en una ocasión que el pirata fue capturado por la marina. Ellos también hacen hincapié en que la fruta fue un fallo. Y sigue la pregunta, ¿por qué fue considerada un fallo? ¿Será solo una mentira de Vegapunk? En el capítulo 1010, Zoro utiliza el Ashura como último recurso para dañar a Kaido y evitar que mate a Luffy, y al hacerlo, libera su haki del Rey Conquistador. Kaido menciona que el ataque le dejará una cicatriz, lo cual nos hace cuestionarnos si este tipo de haki es lo único que puede dejarle cicatrices a los personajes más poderosos de la historia. Si es así, entonces, por ejemplo, la cicatriz que le hizo Barba Negra a Shanks habrá sido usando también haki del Rey Conquistador. Al leer el diario de su padre en el capítulo 1014, Momonosuke dice que no puede permitirse morir. Probablemente esto está relacionado a su papel en el amanecer del mundo. ¿Qué habrá leído Momonosuke en el diario que lo hace pensar eso? Probablemente lo vamos a saber muy pronto. En el capítulo 1015, mientras Luffy se ahogaba, emite una voz para comunicarse con Momonosuke y así dar un aviso a todos en la isla. La tripulación de Law que encontró a Luffy en el fondo del mar nos dice que parecería como si pudieran escuchar su voz aún bajo el agua. Esta es una posible aplicación de la voz de todas las cosas que jamás habíamos visto antes ser utilizada por un humano. ¿Habrá más aplicaciones de esta misteriosa habilidad? En el capítulo 1016, Tenguyama nos cuenta que el Festival del Fuego es una celebración que honra a los muertos, en la que se hace una gran fogata con la esperanza de que ellos la vean desde el cielo. La fogata se ve idéntica a la que se hace en la celebración del fin de la guerra en Skypiea, y de hecho, esa tradición de honrar a los ancestros y guiarlos también es compartida por la gente de Shandora, que tocaba la campana dorada con ese mismo fin. ¿Será esta una pista más del vínculo entre estas dos civilizaciones? En ese mismo capítulo, Kaido le aclara a Yamato que Wano es especial y por eso él está ahí. ¿Por qué Kaido menciona esto? Ahora con la salida del capítulo 1053 y sabiendo que el arma ancestral Plutón está en la isla, es lógico pensar que Kaido se refería a este hecho. Sin embargo, hasta el momento no sabemos explícitamente si eso es a lo que Kaido hizo alusión en esta escena. En el capítulo 1017, Queen nos da el nombre de la organización a la que alguna vez pertenecieron George, Vegapunk y el mismo Queen, llamada MATS. ¿Por qué fue fundada y qué otros integrantes tuvieron? Es un misterio bastante interesante. Aunque indirectas, hay bastantes referencias a Vegapunk durante la guerra de Onigashima. ¿Conoceremos por fin al científico en el futuro cercano? Luego nos enteramos de una sustancia bastante curiosa en posesión de los Minks, la cual es capaz de dar una recuperación momentánea a una persona, a cambio de que pasado el plazo, el daño se verá multiplicado. Esta sustancia nos recuerda a otras que también daban un aumento temporal de poder, como el Gozui de Arabasta o los Energy Steroids de la isla Gyojin. ¿Habrá relación entre ellas? Sin embargo, el misterio más importante que nos daría el capítulo 1017 y que continúa en el 1018 y hasta la fecha, lo aprendemos en la batalla entre Hushu y Jinbe. Aprendemos que Hushu fue un miembro del CP9, tan prometedor como Rob Lucci, que tuvo una misión, transportar la Gomu Gomu no Mi. Sin embargo, la tripulación de Shanks lo atacó, robándole la fruta y haciendo que el gobierno lo castigara, quitándole su puesto y aprisionándolo. En el presente,
Sabemos, al menos parcialmente, la gran importancia que esta fruta tenía para el gobierno. Pero aún tenemos muchas preguntas. ¿Cómo obtuvo el CP9 la fruta en primer lugar? ¿La encontraron o mataron a alguien para conseguirla? ¿Por qué Shanks la robó? ¿Será que él sabía de su importancia? ¿El encuentro entre Hushu y Shanks se habrá dado en el East Blue? Y si es así, ¿habrá sido esa la razón por la que Shanks estuvo todo un año en esa región del mar? Pues hay que considerar que Hushu aclara que la fruta le fue robada hace 12 años, que fue precisamente el año en el que Shanks estuvo en el East Blue y conoció a Luffy. El capítulo 1018 es ya uno de los más icónicos de todo el manga, a menos en mi opinión, pues la misma conversación, Hushu le pregunta a Jinbe sobre una leyenda, la del dios del sol Nika, una que aprendió cuando estuvo aprisionado, y dice que en tiempos antiguos los esclavos creían en este guerrero legendario que les llevaría sonrisas y los liberaría del sufrimiento. La razón por la que Hushu le preguntó a Jinbe fue por el pasado de esclavitud de su raza y porque el nombre de su tripulación era justamente los Piratas del Sol, especulando que los Gyojin sabrían sobre la leyenda. ¿Realmente sabrá algo Jinbe sobre Nika? ¿El nombre de Piratas del Sol realmente está relacionado a ese personaje? Y más importante, ¿quién fue Nika? ¿Cómo comenzó la leyenda? Ahora sabemos más sobre el tema, pues sabemos el verdadero nombre de la fruta de Luffy y la posible conexión entre Nika y Joy Boy, pero sigue habiendo demasiadas preguntas en torno a este personaje. El misterio continúa, pues Hushu aprendió de esta leyenda a través de un guardia desconocido, el cual, después de haberle contado a Hushu, desapareció misteriosamente. ¿Quién era ese guardia? ¿Qué le pasó? La leyenda de Nika es algo que probablemente solo el Gorosei conoce, y tal vez unos pocos altos mandos del gobierno aparte de ellos. ¿Ese guardia será un personaje importante o solo un tipo que aprendió el nombre por error? ¿Hushu estaba encerrado en Impel Down o habrá sido retenido en una prisión aún más secreta en Marilloa, por ejemplo? Ahora vamos a un misterio que comenzó en el capítulo 1019, pero continuó en el 1028 y 1032, los dinosaurios. A través de Sasaki, Queen y King, vimos cómo sus frutas del diablo prehistóricas les daban la capacidad de hacer cosas bastante curiosas usando su cuerpo de dinosaurio. En los tres casos, ellos declaran que así se comportaban los dinosaurios en el pasado, pero quienes presencian sus ataques quedan completamente sorprendidos. ¿Realmente los dinosaurios tenían esas habilidades tan raras en el mundo de One Piece? Definitivamente hay algo extraño aquí y creo que Oda nos lo explicará más adelante. En los capítulos 1019 y 1020 aprendemos sobre otra fruta interesante, la zoan mitológica del lobo de hielo Okuchi no Makami, en posesión de Yamato. Kaido nos dice que tuvo muchas dificultades para obtenerla y no era su plan que Yamato la comiera. Además, nos menciona que el Okuchi no Makami es la deidad guardiana de Wano. ¿Cómo habrá conseguido Kaido la fruta y por qué le habrá costado tanto trabajo? ¿Por qué es esa bestia mitológica considerada la deidad guardiana de Wano? No es el primer país que considera como animal guardián a una criatura representada en la forma de una fruta del diablo y me pregunto si habrá alguna conexión al respecto. En el capítulo 1021, Robin utiliza el demonio Fleur, una técnica que no habíamos visto antes. Su apariencia cambia completamente y asemeja justamente a un demonio. ¿Será ese el despertar de la Hana Hana no Mi? Ahora vamos a otro de los grandes misterios que nos dejó el arco de Wano, la raza lunaria. En el capítulo 1022, Marco, al ver a King, dice que escuchó rumores de una raza manipuladora del fuego que vivía en la Gran Línea. Y en el capítulo 1023, vemos un recuerdo en el que Barba Blanca le contó a Marco que en el pasado distante, la Tierra de Dios estaba en la Gran Línea. Queen, en ese mismo capítulo, nos revela el nombre de la raza, Lunaria. Y las preguntas comienzan, pues no sabemos si aún existen más miembros de los Lunarians o si King es el último. Si aún viven, ¿dónde están? ¿Cómo es que pueden manipular el fuego? El nombre de la raza hace alusión a la luna, y el hecho de que tengan alas nos da una semblanza a las tribus aladas originarias de la antigua Birka. ¿Habrá alguna relación entre estas razas? ¿Los Lunarians también habrán vivido en la luna en el pasado? Queen mencionó el nombre de la raza, pues cuando Sanji le dice que su Diable Jambe no es debido a ninguna modificación del yerma, Queen lo confronta y le dice que no es normal generar llamas de la nada y en ese momento lo compara con la raza lunaria. ¿Cómo es que Sanji es capaz de usar el Diable Jambe entonces? ¿Tendrá alguna conexión con esa raza o será la pasión, como él dice siempre?
El capítulo 1023 sirvió para jugar con nuestras mentes en más de una forma, pues no solo nos hace preguntarnos si Sanji tendrá alguna conexión con la raza lunaria, también nos da pistas sobre el pasado de Zoro. Kawamatsu dice que Zoro es la viva imagen de Shimotsuki Ushimaru, previo daimyo de Ringo, y no solo eso, que además Ushimaru es descendiente del legendario samurái Ryuma, un samurái que tenía un solo ojo, que por lo que podemos ver también era bastante parecido a Zoro. Oda en el SBS del volumen 101 dijo sin embargo que Zoro no era hijo de Ushimaru, pero la pregunta sigue, ¿será descendiente de alguna familia de Wano? ¿Formará parte del clan Shimotsuki? Eso es algo que seguimos preguntándonos. Como dato curioso, el cumpleaños de Zoro, que a diferencia de la mayoría de los cumpleaños en One Piece, fue asignado por el mismo Oda en el SBS del volumen 15, es el 11 de noviembre, y Shimotsuki es una forma de llamarle al mes de noviembre en japonés. En el capítulo 1024 conocemos un poco del pasado de Yamato, y vemos que fue encerrada en una cueva cuyo nombre es Amano Iwato. Esto es importante porque esa es una cueva de leyenda en donde la diosa Amaterasu se recluyó de acuerdo con el sintoísmo. A la entrada del lugar podemos ver el kanji que significa cielo. ¿Qué papel habrá tenido esta cueva en el pasado de One Piece? Seguimos con los misterios de Yamato en el capítulo 1026, cuando Kaido le dice que lleva la sangre de Oni. Pero, ¿qué es un Oni? Todos asumimos que se trata de una raza de la que Oda no nos había hablado hasta el momento, pero en realidad no sabemos nada sobre el tema. ¿Habrá alguna conexión entre los Oni y los gigantes ancestrales? ¿Será una raza casi extinta como la raza lunaria? Si es así, el pasado de Kaido se vuelve aún más interesante de lo que ya es. Por el uso continuo del Rey Sud, en el capítulo 1028 nos enteramos que Sanji sufrió cambios en su cuerpo que lo llevaron a despertar las mismas habilidades físicas que sus hermanos. Él temió por un momento que perdería su personalidad. Y aunque afortunadamente no fue así, no sabemos todavía qué otra clase de efectos podrían desencadenarse en Sanji en el futuro. La Ope Ope no Mi ya era de por sí una fruta poderosa y versátil, pero tras ver su despertar en el capítulo 1030 y luego en el 1038 y 1040, nos dimos cuenta que su potencial es muchísimo más de lo que pensábamos. En su debut del capítulo 1030, Law invoca una técnica llamada Kei-Room, que permite recubrir su espada con una aura misteriosa, capaz de atravesar cualquier superficie, incluso el cuerpo resistente de Big Mom, para después liberar una onda de choque extremadamente devastadora. Además, la misma técnica le permite a Law alterar el tamaño de su espada, lo cual aparentemente también conlleva un incremento en la letalidad de su onda de choque. No solo eso, Law puede usar otra técnica denominada Arc-Room, que permite silenciar todo dentro de ella al estilo de la Nagi Nagi no Mi de corazón. ¿De qué otras cosas será capaz el despertar de la Ope Ope no Mi? ¿Cuántos tipos de Room puede hacer? Algo me dice que aunque impresionante, lo que hemos visto hasta ahora solo es la punta del iceberg. En el capítulo 1033 aprendemos más cosas sobre la raza lunaria. Zoro golpea una región del abdomen de King y esto desencadena una enorme explosión, lo cual nos sugiere que esta raza tiene alguna clase de órgano altamente explosivo que detona al aplicársele una fuerza suficientemente grande. ¿Será ese mismo órgano el que les permite controlar el fuego? Luego Queen nos cuenta que se suponía que la raza fue erradicada, pero que eran tan resistentes que podían vivir y prosperar en cualquier ambiente sin importar qué tan adverso fuera. Por supuesto, Sanji se pregunta, ¿cómo rayos fue erradicada una raza tan poderosa? Y yo me pregunto lo mismo, pues más adelante, aunque Zoro aprende cómo dañar a King, no me parece que eso sea suficiente para vencerlos a todos, al punto de la extinción. ¿Tendrán acaso alguna otra debilidad? Ese mismo capítulo nos introduce al personaje de Shimotsuki Kosaburo, del que habló bastante Oda en los SBS como fundador de la villa Shimotsuki, hogar de Zoro. El misterio aquí es que cuando Zoro le pregunta si es un samurái, él le contesta que no ande diciendo esas cosas o atraerá la atención de la marina. Luego, unos niños hablan del rumor de que la villa fue fundada por piratas. La marina entonces persiguió en el pasado a Kosaburo, como parte de una tripulación pirata famosa. Esto hace que este personaje sea interesante no solo por ser fundador de la villa y abuelo de Kuina, sino por su propio pasado como posible pirata. Él mismo nos cuenta que no hay tal cosa como espadas malditas, solo personas que son incapaces de dominarlas. La forma de Kosaburo de hablar de las espadas nos hace creer que éstas tienen una voluntad propia. ¿Será tanto así como un Clavautaman o es algo más sutil?
Del capítulo 1034 aprendemos que Queen tiene una extraña obsesión por probar que su tecnología es mejor que la de George, y proyecta esto a través de su batalla con Sanji, quien no quiere tener nada que ver con su padre. ¿Por qué será que Queen tiene esta rivalidad con George? ¿Será recíproca? ¿O tal vez a George no le importa en lo absoluto lo que haga Queen? Personalmente me encantaría ver un flashback de Mads y creo que será una realidad en el futuro. Seguimos aprendiendo sobre la raza lunaria en el capítulo 1035, pues al ver el rostro de King notamos rasgos distintivos: cabello plateado, piel oscura, un tatuaje en su rostro. El gobierno ofrece 100 millones de berries por cualquier información sobre personas con estas características. 100 millones es demasiado, es la recompensa que Luffy obtuvo después de derrotar a Crocodile, y el gobierno paga esa cantidad solo por información del tema. En el mismo capítulo aprendemos el verdadero nombre de King, que podemos interpretar como Arber, Arbel o Arubel, y además nos enteramos que alguna vez estuvo preso en Pond Hazard y fue sujeto a múltiples experimentos, al igual que Kaido. Fue de hecho el mismo Kaido quien lo liberó mientras escapaba del lugar, y así fue como comenzó su amistad. El gobierno tendrá en su poder factor del linaje de King en el presente, y así como con Kaido, ¿lo habrán usado para crear algún arma u objeto especial? La razón por la que el gobierno paga tanto por información de los Lunarians es para hacer experimentos, o porque tienen como objetivo erradicarlos por completo, o tal vez ambas cosas. La raza lunaria ya de por sí era interesante, pero en el capítulo 1036 vemos una escena con King y Kaido, en la que Kaido se ríe y le pregunta a King si realmente cree que él es Joy Boy. Esta escena nos demuestra que King y probablemente la raza lunaria en general conoce la leyenda de Joy Boy y esperan su regreso. ¿Qué papel habrá jugado esta raza de seres considerados dioses en el siglo vacío? Vamos al capítulo 1037, donde vemos al Gorosei hablando sobre la captura de Nico Robin, pero además están interesados por la muerte de cierta persona. Dicen, no sería extraño que alguien muera inesperadamente durante una guerra que involucra a Kaido y Big Mom. Es nuestro momento de eliminar a ese inconveniente. Esto nos hace pensar que el Gorosei quería eliminar a alguien, pero sin que sea evidente que ellos fueron los que lo planearon, y en vez de eso, lo quieren hacer pasar como un incidente más de la guerra. ¿A quién quieren eliminar? ¿Estarán hablando de Luffy? Si es así, ¿por qué no querían que fuera evidente que ellos querían matarlo? O tal vez hablan de alguien más. Pero el capítulo 1037 se volvió icónico por otra cosa, pues el Gorosei, al ser notificados de la presencia de Zunisha en las cercanías de Wano, recuerdan una fruta legendaria, cuyo despertar no ha sucedido en siglos. Ahora sabemos de qué fruta hablaban, pero ¿por qué recordaron eso al ver a Zunisha? Esto nos hace pensar que tal vez el que Zunisha acudiera a Wano era un evento que sucedería solo si esa fruta despertaba. Claramente el Gorosei sabe mucho sobre cosas, como la apertura de Wano, pero para nosotros el tema sigue siendo misterioso. Al menos, sabemos que Zunisha y Momonosuke son cruciales en el evento y muy probablemente Luffy también lo será, como usuario de la fruta legendaria del dios Nika. El capítulo 1038 nos muestra a Zoro tras su victoria contra King en una situación altamente inusual, pues frente a él se encuentra una figura que asemeja a una parca o Shinigami a punto de atacarlo. ¿Fue una ilusión o es real? ¿De dónde proviene esta figura y qué representa? Hasta el momento, Zoro sigue sin contarnos la historia. Y en el capítulo 1040 tenemos una gran revelación. Momonosuke, leyendo el diario de Oden, se enteró de que Zunisha fue nakama de Joy Boy y que el castigo de vagar por el mundo le fue impuesto por cometer un gran crimen hace 800 años, situando la fecha del castigo al final del siglo vacío. Pero el ducado Mokomo fue fundado hace 1000 años. Eso quiere decir que antes de ser castigado, Zunisha ya protegía al país de los Minks. ¿Cómo fue la secuencia de eventos en la historia de este personaje? Esta escena nos deja con un montón de preguntas y un pequeño dato bastante importante. Zunisha es el primer nakama confirmado de Joy Boy. En el capítulo 1041 aprendemos que Oden arrancó las últimas páginas de su diario, las cuales probablemente contenían los detalles de Laugh Tale y la verdadera historia, y es por esta falta de información que Momonosuke no entiende a la perfección el objetivo de la apertura de Wano y se pregunta si es lo correcto, dada la situación actual. ¿Qué habrá sucedido con esas páginas? ¿Oden las destruyó o estarán ocultas en alguna parte? Uno de los capítulos que pasarán a la historia, como los que más revuelo causaron en la comunidad de One Piece, es el 1043, cuando Zunisha, después de que Luffy perdiera contra Kaido y probablemente muriera, comienza a hacer latir su corazón de nuevo, con un sonido que el elefante nombra como los tambores de la liberación, a la vez que anuncia el regreso de Joy Boy.
Esto fue acompañado en el capítulo siguiente por el despertar de la fruta de Luffy. ¿Querrá decir esto que Joy Boy en su tiempo consumió esa misma fruta? Luego en el capítulo 1044, el Gorosei nos revela que la fruta ha escapado por siglos al gobierno mundial, y esto es posible pues todas las frutas Zoan tienen una voluntad propia. A continuación, nos revelan el verdadero nombre de la fruta, Hito Hito no Mi mitológica modelo Nika. Si solamente las Zoan tienen voluntad, significará eso, que el proceso de creación de las frutas del diablo es diferente, dependiendo del tipo. ¿Joy Boy y Nika fueron la misma persona o es solo que Joy Boy comió la fruta de Nika al igual que Luffy? Y el dios del sol existía mucho antes de Joy Boy y el siglo vacío. El dios del sol Nika es también conocido como el guerrero de la liberación. Su poder es convertir su cuerpo en goma y hacer tantas cosas locas como la imaginación del usuario se lo permita. Sus ataques y apariencia recuerdan a la de las caricaturas de principios del siglo XX que se animaban con un estilo que en nuestro mundo se conoce como manguera de goma. ¿Por qué Nika fue llamado Dios del Sol? ¿Su apariencia de caricatura será solo un dato curioso o es una pista de que Nika fue una caricatura, incluso dentro del mundo de One Piece? ¿De qué más es capaz el usuario de esa fruta? El misterio de Nika y Joy Boy es uno de los más grandes de toda la obra y podemos pasar horas haciéndonos preguntas en torno a él. Kaido se alegra de que Luffy siga vivo para poder seguir peleando, pero no está tan impresionado por su despertar como nosotros. Él menciona que por más poderosa que sea una fruta, no basta para llegar a la cima. Así como Roger, que no tuvo fruta, lo que importa realmente es el haki. Me pregunto si Kaido dice esto solamente en el contexto de ser el más fuerte, o si él sabe algo que nosotros no, y el haki es un instrumento necesario para lograr cosas que aún no hemos visto. O tal vez, Kaido está subestimando a la fruta del dios del sol. Después de todo, aunque él sospecha que el despertar de Luffy es más parecido al de un Zoan que un Paramecia, realmente no parece conocer sobre Nika. Kaido sorprende en el capítulo 1048 con una técnica en la que se rodea de llamas y se convierte en un dragón aún más gigantesco, de fuego, cuyo tamaño se compara a la isla completa. No es la primera vez que vemos usuarios desplegar formas similares. En él, el Venom Demon de Magellan o el Stroman de Hawkins son ejemplos de técnicas de fruta del diablo que toman formas de criaturas definidas. ¿Habrá alguna conexión entre este tipo de ataques? En ese mismo capítulo vemos a los Daimyo de Wano enfrentar a Kaido después de la muerte de Oden. Están los 3 samurai que conocimos en el flashback de Yamato, Fugetsu Musubi, Uzuki Tempura y Shimotsuki Ushimaru, así como Shimotsuki Yasui. Pero vemos uno más, o mejor dicho, vemos su espada. ¿Quién es este quinto individuo? ¿Será Tenguyama Hitetsu o algún otro personaje que aún no conocemos? En el capítulo 1049 aprendemos un poco sobre el pasado de Kaido. A sus 10 años era un soldado importante del reino Vodka, donde permaneció 5 años más antes de escapar, pues el rey pretendía venderlo a la marina. Sin embargo, seguimos sin saber su origen. ¿Cuál es su tierra natal? ¿Hay más de su raza? Ya desde los 10 años usaba el kanabo para pelear. ¿De dónde habrá aprendido sus técnicas? ¿Qué será del reino Vodka en el presente? En ese mismo capítulo, ya como parte de los Rocks, vemos una silueta que podríamos especular que es Big Mom, avisándole a Kaido que irán a God Valley. Por supuesto, Oda no nos mostró más sobre el incidente, pero la escena hace ver como que la decisión de ir fue algo abrupta. No sé si sea el caso o una mala interpretación del panel. En particular, esta parte del capítulo me emocionó bastante, aunque en sí no revela nada concreto. Luego vemos el momento en el que Kurosumi Higurashi y Kaido se alían para gobernar Guano. En la escena parece que ambos ya se conocían, pero esto queda ambiguo de todas maneras. Además, Higurashi dice que después del incidente, muy probablemente refiriéndose a God Valley, a Kaido se le conoció como la representación de la brutalidad. ¿Qué habrá hecho Kaido en ese momento? Tenemos otra escena esta vez con King, donde Kaido menciona que si Joy Boy existe en el mundo, ese será la persona que lo derrote en el futuro, pero que duda que algún día vaya a aparecer. Siendo lo importante que es Joy Boy, ¿por qué Kaido específicamente cree que si alguien puede derrotarlo, ese sea Joy Boy? Dado que Kaido siempre buscaba morir, ¿será que de forma indirecta él también esperaba la llegada de Joy Boy? A pesar de que este arco se lleva el premio hasta el momento de la mayor cantidad de menciones al enigmático personaje de Joy Boy, realmente seguimos sin saber nada en concreto de él. En el capítulo 1050, Momonosuke decide que mantendrá cerradas las fronteras de Guano por el momento. Zunisha respeta la decisión para luego retirarse. ¿Esto quiere decir que Zunisha fue ahí con el propósito de abrir las fronteras? Eso significaría que esa acción requiere fuerza física,
probablemente una apertura geográfica y no solo política, y que Zunisha es necesario para llevar a cabo el procedimiento. Pero la pregunta sigue, ¿por qué es necesaria la apertura de Wano? Una de las sorpresas del capítulo es la existencia de una cámara de magma debajo de la isla, donde Kaido y Big Mom terminan después de sus respectivas derrotas. ¿Habrán muerto los Yonko o alguien los rescató de ese lugar? Además, esa cámara de magma podría ser una pista de una posible actividad volcánica del enigmático Monte Fuji. ¿Tendrá relación con el Kairoseki de Wano o con la apertura del país? En el capítulo 1051, vemos el momento de la muerte de los padres de Tama en las fábricas de armas. Sus tumbas son visibles, pero no podemos leer los nombres. ¿Estos personajes habrán sido importantes? ¿Tama tendrá algún linaje en particular o es solo un habitante más del país? Al final del capítulo, el narrador anuncia que Momonosuke pasará a la historia como uno de los más grandes líderes en la historia de Wano. Sin duda será un personaje que tendrá gran relevancia en el futuro, pero aún seguimos con la pregunta de qué nos tiene preparado Oda para su desarrollo. En una escena cómica del capítulo 1052, Oda podría habernos dado una pista de lo que le sucedió a Zoro, pues él dice que regresó del infierno para cumplir su promesa de matar a Sanji. ¿Será figurativamente o realmente Zoro fue al infierno y regresó? No creo que Zoro haya dicho esto a la ligera, y estoy ansioso porque nos explique con más detalle qué sucedió después de su pelea contra King. Ahora vamos al capítulo 1053, y comenzamos con una escena del Gorosei, alarmados porque el nuevo cartel de recompensa de Luffy lo retrata en su forma despertada, y además con la D en su nombre, siendo que los ancianos pidieron que fuera removida. Este es momento de cuestionar algunas acciones del Gorosei. ¿Por qué ellos decidieron quitar la D hasta este momento? ¿Por qué no antes? Ahora Luffy es considerado un Yonko, pero esa no es la razón, o de otra manera, no se mostraría la D en el cartel de Barba Negra, que lleva siendo Yonko un año. ¿Qué hay detrás de la decisión del Gorosei de eliminar la letra solo en contadas ocasiones? Además, si ellos sabían que Luffy era usuario de la legendaria fruta de Nika, ¿por qué jamás tomaron cartas en el asunto con la seriedad debida? Incluso al inicio de la guerra de Onigashima, el objetivo del CP0 era recuperar a Who's Who, y no capturar o eliminar a Luffy. Dicho sea de paso, Who's Who era importante justamente por haber estado involucrado con la Gomu Gomu no Mi. ¿Los miembros del Gorosei carecen del criterio para juzgar la situación o tienen razones concretas para haber actuado de la forma en la que lo hicieron? Solo el tiempo lo dirá. Un marín nos revela que la foto de Luffy en su forma Gear 5 fue enviada por un miembro del CP0 llamado Guernica. Supongo que se trata del único de los tres que estaba en Wano que no fue derrotado, pero no ha sido confirmado directamente. ¿Habrá sido un error de la gente o la publicación de la foto fue intencional? Morgan se está fascinado con las noticias y nos dice un detalle curioso, que la transmisión del CP0 se cortó después de que se encontraron con el barco de Big Mom. Una pregunta constante durante la guerra fue, ¿dónde está la tripulación de Big Mom? ¿Por qué nunca llegaron a la isla? Con esta escena, al parecer, ellos se encontraron con los barcos del gobierno y hasta el momento no sabemos qué fue de ese encuentro. Además, Morgan se estaría interceptando las comunicaciones del CP0 o tiene gente infiltrada en la organización. En una isla desconocida, vemos una imagen enorme de Sabo en un edificio en el fondo. Probablemente es una isla que fue salvada por él en el pasado, pero la verdad es que no sabemos absolutamente nada sobre la razón de la existencia de esa imagen. Sin duda es una forma de Oda de recordarnos que hay un importante misterio latente sobre Sabo. Después vemos por fin ese poneglyph que Brook encontró rodeado de muñecas Kokeshi, en una escena donde Tenguyama Hitetsu se encuentra con Robin y le revela su identidad como Kozuki Tsukiyaki. Me resulta curioso que Robin está examinando las muñecas en vez del poneglyph. ¿Qué tipo de información contendrá? Pero la gran revelación de la escena y una de las más importantes de todo el arco, y eso ya es decir bastante considerando todo lo que hemos visto, es que Wano alberga al arma ancestral Plutón. Tsukiyaki está al tanto de ello. ¿Dónde está el arma? ¿Y en qué consiste? Estamos ansiosos de saberlo y probablemente no tengamos que esperar demasiado para saciar nuestra curiosidad. Y después de una larga espera, pero no demasiado larga para estándares de One Piece, conocimos la apariencia del almirante Ryokugyu, nombre real Aramaki. El nombre de su fruta y la extensión completa de sus habilidades son un misterio, aunque se confirma que está basada en plantas y que puede drenar energía o líquidos de otros seres vivos. En su apariencia destaca una espada, de la que no sabemos nada, pero por la ilustración parecería ser una espada negra. ¿Será una Saiyo o Wasamono acaso? Ryokugyu quiere impresionar a cierta persona que tiene unos métodos muy directos para hacer las cosas.
y como en la escena menciona a Akainu, podemos pensar que él es fan del almirante de flota, pero en realidad no queda claro. Si quiere impresionar a alguien más, ¿a quién sería entonces? Y para terminar, tenemos la revelación más loca de todo el arco. Buggy, ahora junto a Luffy, es considerado como uno de los Yonko. ¿Cómo es que Buggy, de entre todos los piratas, pasó a ser considerado como uno de los 4 piratas más poderosos e influyentes en todo el mundo? ¿Qué clase de evento o logro lo llevó a obtener el título? Probablemente sea algo que conoceremos en el futuro cercano, pues el capítulo 1054 marcará el inicio de la saga final de One Piece, donde al fin conoceremos todos los misterios. Así que con esto termino los misterios sin resolver, no solo del arco de Wano hasta el momento, sino de toda la historia de One Piece, desde el capítulo 1 hasta el 1053. Si te interesa repasarlos todos, saga por saga, podrás hacerlo accediendo a la lista de reproducción completa en la descripción de este video. ¿Serán todos ellos resueltos en la saga final que se avecina? Solo Oda sabe. Espero que te haya gustado este video y si fue así agradeceré mucho tu like. Seguramente tienes un montón de teorías sobre los temas que se trataron aquí y me encantará leerlas en los comentarios. Además, suscríbete al canal para más contenido de One Piece. Para terminar, agradezco a todos los miembros del canal por su apoyo. A López, Ramón Parra, Isaac Buzo, a Virginas, Darien 25, Luis Mira, Miguel Pérez, Yoyo, Iván, Miguel Cuda, Soy Dani Barrios, Brian JRC, Jerónimo Angiolillo, Gustimbo, Mitus 404, Mr. Don Luffy, Tiago Suárez, TRC1, Cristian Leyes Macandaz, Osmar Díaz, Andrés Miñán, Pancho López, Adán Álvarez, Armi, Ezequiel Martínez, Jofkun González de Mario, Jaradú, Tomás Troncos, Adrián Duarte, Gabriel Cracher, Gibran Villa, Federico Juárez, Lucas Núñez, César Omar, Jox Blood, Chico Trueno, Víctor Vaso, Iván Alexis Macías, Eduardo E, Crazy Leizaga, Tenomas, Natorrino, Seyama, Osef Den, Terib, Malojo, Alejandro González, Kaiserex, Social Aguirre, Cops, Los Piratas de Shushu, Waldo, Salguela, J, Ateloib Nemrak 49, Osvaldo Aguilar, Jevichón, Sari Aguilar, Silernic, Luidi, Sebastián Terrero, Bolas 24, Javier LR, Cristian Ignacio Zúñiga, Alfredo, José Alarcón, Cris Antonio Sinamás, César Chabón Reviews y Jofkun. Si deseas unirte a los miembros y aparecer en los agradecimientos al final de cada video, así como tener acceso anticipado a todos mis videos antes de su publicación oficial, haz clic en el botón de unirse o en el enlace que dejaré en la descripción de este video. Muchas gracias por quedarte hasta el final y nos vemos en el próximo video.